de los eruditos, de la gente muy inteligente que se pasó de inteligente, se pasó de frenada y al final un sistema de conspiradores que ya estaba todo listo se acabó comiendo y se acabó tragando a estos ingenuos, como el propio Ortega o el propio Unamuno. Así que no es errata lo de diputado radical socialista, ponente de la Constitución de 1931, uno de los fundadores de Falange, o sea, te metes en el partido radical socialista y luego le dejas tu partido le dejas tus siglas FE, Frente Español, a Primo de Rivera, que dice, bueno, vamos a cambiarle el nombre, Falange Española, y siempre decía José Guillermo García Valdecasas, pues podrían haberle puesto Fruslería Española, menos mal que le pusieron Falange Española, que todavía tiene, o sea, República, vale, bien, República, pues esto no me gusta. Fascismo, pues venga, fascismo. Es un dar tumbos de la intelectualidad de aquel tiempo que ahora desde luego nos extrañaría muchísimo. Efectivamente, uno de los fundadores de Falange, así, tal cual. Y bueno, ¿cómo se come esto? Quería enseñarlo por una cita, un fragmento de ABC que no me he dejado a la mano. Un segundo, voy a estirar un poco el brazo, a ver si llego. Un segundo. Bien, ya está. Esto es. O sea, diputado radical socialista, ponente de la Constitución, funda Falange y luego pide que venga el rey. ¿Pero cómo se come esto? Bueno, pues mientras no pidió que volviera el rey, y se mantuvo ahí educadamente, homenajeando a Primo de Rivera, pues todo bien. He visto en la prensa actos en los que a Alfonso García Valdecasas le piden que hable de José Antonio Primo de Rivera, y da conferencias con Pilar Primo de Rivera, con el brazo en alto, Y ahora que digo Pilar Primo de Rivera, claro, quizá habría que considerar, no sufrió pena de destierro, pero podemos decir que lo mandaron a guiar el tráfico de los pingüinos en el polo. Quizá podríamos considerar a Ernesto Jiménez Caballero, ahora que hablo de Pilar Primo de Rivera, porque la razón del cabreo de Franco fue que propusiera casar a Pilar Primo de Rivera con Hitler, con Adolf Hitler, para crear una especie de dinastía falangista o algo así. Y Franco dijo, ya vale de tonterías, y lo mandó de diplomático al Cono Sur. Quizá podríamos considerarlo una especie de confinamiento, destierro, pero no en absoluto, porque es un cargo diplomático, ¿no? Pero algo de eso había, ahora que hablo de Pilar Primo de Rivera. Bueno, pues entonces, como digo, mientras todo era homenaje a José Antonio Primo de Rivera, hablar de la Falange de aquellos tiempos y fotografiarse con Pilar Primo de Rivera con el brazo en alto, pues muy bien. Pero después de esto, de pedir que viniera don Juan, tenemos por ejemplo esto, ABC, martes 30 de octubre de 1962, edición de La Mañana, página 58, conmemoración del acto fundacional de la Falange Española. Asistieron los ministros de Trabajo y de Información y el vicesecretario general del movimiento. Al cumplirse el 29º, o 29, lo pone con números romanos, suena más romano, nono, aniversario de la fundación de Falange Española, se ha celebrado ayer en el Teatro de la Comedia, a las 11 de la mañana, el tradicional acto conmemorativo. O sea, por eso digo, lo tomo del 62, pero se puede ver en muchos más años. El escenario aparecía decorado con paños de luto y banderas del movimiento. Los palcos y los sillones que ocuparon en aquella fecha José Antonio, Ruiz de Alda y García Valdecasas también aparecían cubiertos con paños negros y coronas de laurel. Es decir, no solo García Valdecasas que no se presente aquí a dar una conferencia, sino que fingen que está muerto. O sea, les ponen a un sillón un paño negro y una corona de laurel, fingiendo que está muerto. Es como estas misas que también se las dedicaron, estas misas de las que habla Dostoyevsky, entre el pueblo ruso, estas misas de difuntos para los vivos. Para que se mueran, misas de difuntos para los vivos, para que se mueran. Y esto pasaba, porque dice que es
tradicional acto conmemorativo, no solo pasó una vez, este homenaje póstumo a los 3 fundadores de Falange, José Antonio Ruiz de Alda y García Valdecasas, cuando García Valdecasas estaba bastante vivo. Esto lo contaba José Guillermo García Valdecasas, que un sargento, cuando estaba haciendo el servicio militar, lo había llamado y le había preguntado ante otros oficiales, este señor es hijo de Alfonso García Valdecasas, el del homenaje póstumo a los fundadores de la Falange, de las misas por las almas de José Antonio Ruiz de Alda y García Valdecasas. Dígales cómo está su padre. Y decía él, pues mi padre está vivo. No me lo puedo creer. Claro, decía José Guillermo García Valdecasas, que acostumbrado a ver en el periódico el homenaje póstumo a los 3 fundadores de Falange, José Antonio Ruiz de Alda y García Valdecasas, bajar el periódico, bajar la vista del periódico y ver ahí a su padre desayunando, pues eso le indujo una absoluta desconfianza hacia los medios de comunicación y hacia la doctrina oficial y hacia lo que todo el mundo aceptaba. Bien, pues creo que así explicamos un poco tanto el personaje como su circunstancia orteguiana, porque quien lea esto dirá, esto es una errata, que... O sea, funda Falange y luego... Bueno, y luego sigue ya lo que el franquismo sí que le dejó, que fue su carrera académica. Aunque hay que recordar que el franquismo también depuso como director de la Real Academia ni más ni menos que a José María Pemán, a don José María Pemán, el del poema de la bestia y el ángel, pero cuando empezó a escorar hacia lo monárquico, pues igual, fuera de la Academia. Bien, pues fue académico de la lengua, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, catedrático. Es hombre distraído y de muchas cosas en la cabeza. Esto es importante. No va a recordarlo todo con el detalle con lo que yo lo he oído de forma oral. Y hay muchos detalles que con ese humanismo propio también de esta edad, porque claro, había extravagancia ideológica, todo lo que se quiera, pero también una honestidad, no en todos los personajes de aquella época, por supuesto, una honestidad, un amor por el trabajo, por la ciencia, que ahora es más difícil de encontrar. Y se dice que es distraído, pero muchas cosas directamente las olvida, no solo las perdona, sino las perdona y las olvida. Julián Marías, que fue encarcelado por Rojo, y muchos dicen, Julián Marías el franquista. No, Julián Marías estuvo encarcelado por Rojo por una acusación de un compañero cuyo nombre él nunca quiso revelar. Y lo acabó revelando Javier Marías, su hijo, Javier Marías, en una novela que era medio ficción, y así sabemos que el que lo denunció por Rojo, y además diciéndole que no iba a poder volver a escribir un libro en su vida, que ya no iba a poder volver a escribir, era Carlos Alonso del Real. Pero no lo sabemos por Julián Marías, que lo cayó, sino por su hijo Javier Marías, y además Julián Marías se enfadó con Javier Marías porque lo dijera. Bueno, pues igualmente García Valdecasas perdona y olvida mucho, y sí, es distraído, pero también esa distracción se debe más bien, bueno, por supuesto, al prescindir del tráfago de los cócteles y zarandajas, como dice Ricardo de la Cierva, los debe a ser un exiliado por amor a la ciencia, un confinado como deben ser los sabios, pero también se debe a su nobleza y a ese perdón que incluye el olvido absoluto de quien lo ha ofendido y el recuerdo de quien le ha hecho bien. Tiene memoria para la gratitud y no para el reproche, el rencor. Explíquese así esto de es hombre distraído. Es hombre distraído de muchas cosas en la cabeza. Debe ser, en su antigua casa de Serrano, hoy despacho, hemos conversado sobre su confinamiento en un salón oscuro, quedamente. La casa de Serrano, que bueno, ya no tiene la familia, pero sí, en su antigua casa de Serrano. En un salón oscuro, quedamente. Le costaba trabajo hablar al señor García Valdecasas. Han pasado tantos años que tendría que recordar. Hombre sencillo ha hecho un esfuerzo por reconstruir unas páginas del libro de su vida. Y aquí tenemos las palabras de Alfonso García Valdecasas fielmente transcritas por Juan Antonio Pérez Mateos. Y como digo, este libro
por testimonios como este, es un auténtico tesoro, un tesoro desconocido y lejos de todo camino, como muchos otros, como tantos otros tesoros olvidados. El origen de mi confinamiento fue un escrito que algunos catedráticos de universidad dirigimos al conde de Barcelona, expresándole muy brevemente que los que firmaban el documento creían que la monarquía era el régimen que había de dar a España una paz y una situación de derecho para todos los españoles. En verdad no se decía más. Las firmas se estaban recogiendo, pero alguien denunció la operación. Los responsables éramos 4 catedráticos, uno de ellos yo, y nos confinaron a los 4. Estaba en mi casa de Serrano 18, por eso no hay problema con decir la dirección. Digo que esa casa ya no está en la familia, pero qué tiempos tan imprudentes y qué poco respeto a la ley de protección de datos, porque gracias a un libro vendido por Plaza y Janés, cualquiera podía saber dónde estaba, y además estamos en el año 70 y hemos dicho 76. Cualquier grupo de extrema derecha o de extrema izquierda podía ir a la casa de don Alfonso García Valdecasas a cobrarse o a reprocharle, o que fundara la Falange, o que estuviera en las Cortes Republicanas, o que firmara el documento pidiendo que volviera don Juan como rey. Cualquiera de estas 3 cosas en 1976 podían ser peligrosas, y dicen aquí tranquilamente la dirección, Serrano 18. Cuando recibí la comunicación que me presentó un policía, claro, aquí el hombre distraído que es Alfonso García Valdecasas olvida la versión, olvida lo que sí que recordaba a su mujer, que es que se presentó y lo encañonó, y lo sacó allí encañonado. No es un detalle menor. No fue una detención amigable, no es un detalle menor. Me señaló que preparase un equipaje, pues nos marchábamos inmediatamente para Alcañiz. Todo esto acontecía a la caída de la tarde. Ambos nos encaminamos a Atocha para partir, pero ya no había tren hasta el día siguiente. La noche entonces hubo de pasarla en el Hotel Mediodía, no sé si seguirá existiendo, junto a la estación. Vamos a ver, Hotel Mediodía, Madrid, a ver si... junto a Atocha. Hombre, un hotel siempre es un... Ah, pues existe, o eso parece. Hotel Mediodía, Madrid. Ah, pues sí existe. Vamos a ver, y sale una foto de Atocha porque está cerca. Hotel Mediodía, aquí está. No, hay demasiados. No, a ver, voy a tener que volver porque aquí hay demasiada publicidad y... Simplemente quiero ver... Sí, tiene página. Hotel Mediodía. A ver, ¿qué tal está esto? Es que me piden tantas cosas para entrar en una... Sí, venga, aceptar, venga, déjame. Hotel Mediodía de Madrid. Pues sigue existiendo y bueno, es bastante... Esto está muy remodelado porque hay paredes completamente absurdas. Hay paredes que parecen laberintos. Esto está claramente remodelado para tener más habitaciones o algo así. Bueno, pues sí, sigue existiendo. Junto a la estación. El agente del orden también pernoctó en el hotel. En efecto, al día siguiente cogimos el tren de Zaragoza. Llegamos a Alcañiz y me alojé en el Hotel Comercio. Ni lo busco, sobreentiendo que existirá, porque Alcañiz no creo que haya cambiado mucho. Como yo no sabía el tiempo que iba a durar el destierro, estuve en esta prueba 9 meses, aquí dice la comuniqué a mi mujer. Esto tiene que ser un error de transcripción, porque no me imagino este laísmo en Alfonso García Valdecasas. Le comuniqué a mi mujer, así que tan fielmente a lo mejor no estaba transcrito, pero bueno. Le comuniqué a mi mujer que se viniese a vivir a Alcañiz. Dejé el hotel y alquilé una hermosa casa. Bien, en este sentido la gente demostró hacia mí un enorme cariño. Solo recuerda lo bueno, solo recuerda aquello por lo que estar agradecido, no aquello por lo que guardar rencor. Bien, en este sentido la gente demostró hacia mí un enorme cariño. Es más, no recuerdo bien cómo se llamaba un señor que vivía en Valencia y nos dejaba su casa. De esos 9 meses pasé 1 en Granada. Mi mujer iba a dar a luz y me dejaron que la acompañase en aquel trance.
Todo esto ocurría en el año 1943. En Alcañiz yo tenía que presentarme en el cuartel de la Guardia Civil. Mero trámite. En él estaba de capitán un hombre estupendo llamado Pla. Tenía unas grandes dotes intelectuales, era un gran lector con una extraordinaria memoria. La falange local. Capítulo La falange local. La gente, desde un principio, me acogió muy bien. Las fuerzas vivas extraordinariamente. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la falange local. Estamos hablando del fundador de la falange. También es cierto que se quitó de en medio en cuanto yo lo del discurso de la dialéctica de los puños y las pistolas. O sea, dejó de ser falangista en el propio acto de fundación. Es como Puigdemont y la soberanía suspendida. Declaro la independencia y la suspendo. Bueno, pues el furor falangista de García Valdecasas era una cosa así, pero vamos, que no dejaba de ser el fundador de la falange. Y la falange local, dice, recibía instrucciones. Para esta, yo era un hombre peligroso. Podría decir, pero si os he fundado, mequetrefes. En este sentido, la cosa estaba fea. Incluso sé que el capitán de la Guardia Civil puso una discreta vigilancia para protegerme. Porque hubo conatos para asesinarme. Vamos, unos planes. Le quita importancia. Hubo conatos para asesinarme. Unos planes. Al Ministerio de la Gobernación llegó una confidencia de que existían unos que habían decidido ir por mí. De Alcañiz, naturalmente, no eran. La vigilancia duró unos días, pocos. Luego ya se supo de dónde emanaba la acción, y se acabó la vigilancia. En Alcañiz yo escribía, leía y paseaba por unos jardines situados junto al río. Luego subí al castillo, que se encontraba por aquellas fechas muy desmantelado. Después solía frecuentar la plaza de las Calatravas. Aquello lo habían saqueado durante nuestra contienda. Seguramente unos comerciantes se llevaron una serie de sepulcros y una imaginería de primer orden. Tomé muchas notas para escribir, que siguen inéditas. También hice una vida un tanto campesina. Solía hacer excursiones y practicar la caza con los cazadores locales. Es decir, el alcalde, el juez, el capitán, también jugaba a las cartas y al dominó. Hice buena amistad con un médico de allí, el doctor Saura. Este hombre tuberculoso ha muerto. Era una persona de inquietudes literarias y conocía muy bien a la gente de mi generación, esa generación que se estudia en bachillerato. Repito que en general la gente se portó muy bien conmigo, si exceptuamos lo que llamaríamos la clase politizada, es decir, salvo que intentaron asesinarme, pues bien, todo bien. Las personas que solían acompañarme comprendían muy bien nuestra actitud, la del documento. La veían razonable. Sabían que habíamos soportado una guerra cruel, iniciada durante un régimen republicano, que no supo mantener el orden, un régimen republicano en el que él participó como ponente constitucional, pero bueno, él no es esto de Ortega y Gasset. No supo mantener el orden y que había degenerado en una anarquía, en una pugna de facciones en la que cada una quería alzarse con el poder. Les decía a esta gente que había habido mucha intervención extranjera de un lado y de otro, y del otro. En el fondo, nuestra guerra no podía interpretarse como el triunfo de un bando sobre otro. En definitiva, debíamos de desembocar en un régimen que fuera aceptable para todos y que estuviese por encima de la contienda misma. Esto es lo que significaba para nosotros la monarquía, la cual nos liberaba de una vinculación que evidentemente tuvo gran parte... nos liberaba de una vinculación que evidentemente tuvo gran parte del sector que gobernaba. Una vinculación con el eje y su causa. Nuestra tesis: la guerra civil fue una desgracia. Hemos salvado los valores fundamentales de España. Ahora bien, esto no es una batalla de un orden nuevo, ni la primera batalla de la Primera Guerra Mundial. Unos y otros quisieron intervenir en nuestro país. Tenemos que independizarnos de ellos para construir un país de todos los españoles y la única manera es la restauración de la monarquía. A Alcañiz acudieron muchos amigos a visitarme. Antonio Garrigues, Pedro Gamero, Primitivo de la Quintana, Eduardo Rodríguez y otras amistades que procedían de Zaragoza. Otras personas fueron con ánimo de saber lo que me había ocurrido.
En estos encuentros aprovechaban para contarme sus cuitas. O sea, claro, pues no tiene bastantes problemas, pues les cuentan sus problemas. La gente de Alcañiz, ante estas visitas, reaccionó muy bien. Ya digo que no tuve un solo incidente, salvo el intento de asesinato. Acepté de antemano que me encontraría con unas personas que tanto ellas a mí como yo a ellas, nada nos teníamos que decir. Estos eran los representantes de Falange. En definitiva, yo había sido uno de los fundadores. Un día recibí un telegrama en el que se me comunicaba que quedaba en libertad. Mi salida de Alcañiz fue rápida. El capitán, ya digo, un hombre excepcional, me acompañó hasta Zaragoza. Y este es uno de los muchos testimonios, un testimonio interesantísimo, de los muchos que hay en este volumen, que como digo no es el único que tengo del autor. Y se me ha olvidado en el corte, porque creo que llevo ya 2 partes, o no me he fijado, se me ha olvidado ir a por un vicio nacional, por esa biografía de ABC. Fallo mío, desde luego. Pero bueno, ya habrá ocasión, espero, de presentar más libros de Juan Antonio Pérez Mateos. Este, desde luego, es invaluable. Este es un auténtico tesoro.